grabación de la videoconferencia. Bueno, para los que me conocen, habla Leonardo por este medio. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar al ex mayor del ejército de caballería, el señor Pedro Mercado. Participó en los 4 levantamientos Carapintadas, estuvo preso durante 12 años y medio, es padre de 3 hijos y 2 nietos y oficia hoy como abogado. Los voy a invitar, me acompañan, a que hagamos una oración, como hacemos siempre, para poder dar comienzo a esta charla. El tema que vamos a tratar hoy refiere a los Carapintadas, el tema que va a desarrollar el doctor Mercado. Así que, si me acompañan, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones esplendido, la luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso nuestro, tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Hola. Mira el vacío del ¿Alguien hombre. más tiene problema de recepción de audio? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequías, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de la vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe, tus siervos. Por bondad y por tu gracia, dale el esfuerzo de su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer una mención especial el día de hoy en memoria del capitán del Casa Bombardero que falleció esta semana, el señor Gonzalo Brito Venturini. También le pedimos al Señor que lo lleve a su casa y que le dé resignación cristiana y consuelo a su familia y amigos. Bueno, Pedro, te dejo a cargo de la conferencia. Bueno, muchas gracias, Leo. Buenas tardes a todos. No es una conferencia, va a ser una charla. Y aunque hubiera preferido hacerla de manera un poco coloquial y espontánea, como me han pedido si esto o era grabado o se podía después hacer llegar lo que pudiera decir, más allá de ordenar los temas y las distintas cosas que quería transmitirles, también he escrito esto de manera tal de tratar de ser más preciso y más claro en la exposición. Junto con el recuerdo del camarada de Fuerza Aérea caído en esta semana, en el día de ayer también se recuerdan 196 años de la batalla que fuera decisiva para la independencia de toda Iberoamérica. El 6 de agosto de 1824, en los llanos de Junín, en Perú, se libraba la batalla de ese nombre, y en donde un escuadrón de granaderos de los Andes, al mando del coronel Isidoro Suárez, fue quien salvó al ejército de Bolívar y le dio la victoria. Una victoria durísima, una victoria que al tiempo le costaría la vida al general Mariano Necochea, que recibió 7 lanzazos en esa jornada, pero que rompió el equilibrio de las fuerzas realistas con las fuerzas independentistas y permitió que poco tiempo después se librara la última de las batallas de Ayacucho, que terminara con
con las fuerzas españolas aquí en Sudamérica. Así que este recuerdo y homenaje lo asocio al de mi padre, que fue oficial del Escuadrón Junín y luego segundo jefe del glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo. De allí este inicio a la charla, y gloria y honor para los vencedores de Junín, como se acostumbra a decir en nuestro regimiento escolta. El tema que me han pedido que hablara va a tener dos partes. Esta charla que voy a dar yo en este día, y el próximo viernes hemos invitado, y a Dios gracias se ha prestado a poder ampliar también este tema con lo que se conoce como la maniobra exterior de los caras pintadas, al teniente primero Rodolfo Barrio, Fito para los que lo conocen, brigadier del ejército croata, y que desde Europa va a sumarse a este ciclo para completar un poco la idea de lo que espero poder transmitir hoy aquí. Este es un tema que han tratado a lo largo de estos años varios periodistas, historiadores, pseudohistoriadores, pero los protagonistas no hemos hablado tanto sobre los hechos que desde Semana Santa hasta el 3 de diciembre de 1990 se fueron sucediendo como hitos de un mismo problema irresoluto hasta la fecha, y que ha tenido consecuencias que, más allá de los hombres que nos tocó vivir esas jornadas, en una u otra trinchera, ha dejado como resultado claro y evidente el escarnio al que ha sido sometida las Fuerzas Armadas, el desarme impuesto a toda la fuerza militar, un achicamiento y desmembramiento sin un criterio lógico, la desnaturalización de la función militar y, en suma, la indefensión de la patria. Para poner en contexto las razones por las que surgió este grupo de oficiales y suboficiales que en su momento se pronunció, hay que hacer una breve reseña histórica que nos ubica exactamente en las raíces de estos pronunciamientos. Siempre se ha dicho que el ejército, y cuando hablo del ejército quiero que entiendan que comprende también a la Marina y obviamente mucho más recientemente a la Fuerza Aérea, nació antes de la patria, antes de nuestra nación. Fue protagonista de las luchas por la independencia, no solo en nuestro país, sino en América del Sur, en las luchas internas entre federales y unitarias. Pero podemos decir que su organización, tal como la conocemos en la actualidad, se inicia con lo que se llamó también la Organización Nacional, después de la Batalla de Caseros. En 1869 se creó el Colegio Militar de la Nación, justo cuando terminaba la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Desde allí en adelante, tan solo la campaña o conquista del desierto, que se libró entre 1978 y 1985, y luego la campaña del Chaco, en donde se terminan integrando las provincias que hoy conocemos como Chaco y Formosa, que se inició en el año 70 durante el gobierno de Sarmiento y que termina el presidente Irigoyen en el 17, fueron las únicas acciones militares en donde hubo un empeñamiento total de las Fuerzas Armadas, en ese caso del Ejército fundamentalmente y de Marina.
prácticamente desde el comienzo del siglo XX no hubo hechos bélicos en nuestra nación. Pero eso no significó que nuestras fuerzas no continuaran acompañando lo que fue la realidad o el crecimiento de nuestra nación. En cada cuartel que se levantaba en los confines de la patria, a su alrededor se constituían pobladíos que luego fueron vertebrando lo que era la geografía de la nación. Fueron también pioneros en todo lo que fue el inicio del desarrollo industrial, con Savio, y energético, con Mosconi. Es decir, las Fuerzas Armadas estuvieron presentes y acompañando la realidad nacional en todo momento. La formación de los militares tenía influencia fundamentalmente de lo que eran las potencias que en ese momento existían. En su momento el ejército nuestro tuvo influencia del ejército francés, luego del ejército alemán y últimamente del ejército americano. Todo esto los caracterizaba tanto en su armamento como en su uniforme, como en sus procedimientos o formación profesional. Pero ese tiempo sin guerras también fue el inicio, a partir de 1930, de golpes militares, que por las razones que se alegaban, que podían ser ineficiencia, corruptela o rivalidades, terminaba haciendo caer a los gobiernos de turno. Se mantenían en poder en un tiempo y luego daban paso a un nuevo ciclo democrático. Todos los golpes militares de esa época fueron funcionales a las rivalidades políticas del momento. Pero dentro de las filas del ejército también se avisoraban divisiones que nos remitían a episodios de la época caudillista. Antes federales y unitarios, luego nacionales y liberales. Cuando se regresaba a los cuarteles, el esfuerzo se ponía en la formación profesional y técnica y en la organización administrativa de la fuerza. Y así se sucedían estos ciclos. Pero se llegó a la década del 60 y la Revolución Cubana exportó a toda Iberoamérica, desde México hasta la Argentina, la matriz de violencia, de terrorismo, de insurrección rural y urbana que hemos conocido y vivido. Se comenzó a vivir entonces una época de guerra solapada, orientada desde La Habana. Esa década también significó, en el caso de nuestro país, la aparición de fuerzas más profesionales. Fue la época en que la especialidad de comandos se hizo presente y se dieron los primeros cursos para comprender este nuevo tipo de guerra. Experiencias como la guerra de Argel, librada por Francia en el norte de África, fueron mostrando el camino del tipo de lucha al que nos enfrentaríamos y la forma de combatirla. Muchos dentro del ejército no quisieron ver por entonces la magnitud del nuevo conflicto y las consecuencias que todo esto podría traernos. Por ello, no todos los oficiales y los suboficiales se prepararon para este tipo de guerra. Unos pocos se preocuparon en formarse no solo en las destrezas técnicas de combate, sino fundamentalmente en el conocimiento de la ideología que se combatiría, de los fundamentos políticos, filosóficos y hasta religiosos que traía. Y en esa formación, no solo militares, la mayoría éramos jóvenes cadetes u oficiales, sino también civiles que se encontraban inmersos en la violencia que ya se estaba viviendo en las aulas de los colegios y en las universidades. Comenzamos a vincularnos y a relacionarnos, en algunos casos a través de la lectura de historiadores revisionistas, de filósofos, fundamentalmente católicos, de sacerdotes comprometidos con el magisterio de la Iglesia,
Y así, en reuniones sociales, nos acercábamos no solo en el pensamiento, en el sentido nacional, sino también en la amistad. Podíamos encontrarnos en charlas con el padre Castellani o el padre Membiel, en la casa del bebé Goyeneche, leer escritos de Genta, de Saccheri, de Curuchet, de Randre, de D'Angelo, de Ordóñez, de Jorge Vicente Yo, nombres como Lugones, Hugo Guast, Irasut, Ibarguren, Anzuategui, los padres Sáenz, Grasset, Escurra, Ortini, Ugeli, Tortolo, Bonamín, pensadores como Díaz Araujo, Caturelli, Palumbo, las ediciones de Huemul, de Verbo, de Cruz y Fierro. Y también sabíamos compartir y reunirnos en peñas, en bailes, en reuniones sociales. No solo éramos militares, varios civiles, muchos que después fueron sacerdotes. Pero también en cada una de esas reuniones aparecía la imagen de algunos militares que ya por su prestigio se destacaban no solo en el ámbito estrictamente militar, sino también para todos aquellos que comenzaban a tener esta raíz o esta conciencia nacional. Eran soldados que enseñaban no solo técnicas y destrezas de combate en la cual se destacaban, sino también que formaban en el conocimiento de la patria, en su esencia, en sus valores, en su historia, en el potencial y en el peligro de las doctrinas y ideologías foráneas que ya nos estaban agrediendo. Algunos de ellos eran cercanos al movimiento justicialista, otros más conservadores o con perfil profesional. No todos los militares compartían o creían que la paz casi centenaria podría ser quebrada. Tildaban de agoreros y a veces hasta de lunáticos de quienes advertían de estos peligros. Así, jefes como el coronel Tito Guevara, el coronel Díaz Loza, el coronel Seineldín, el coronel Echileri Garay, Rico, Alonso, Julián Licastro, muchos de ellos de real prestigio profesional y personal, tenían también esta preocupación por los destinos de la patria. Las expresiones de Dios y patria constituían un norte en la formación del soldado. Quien se prepara para la guerra se debe preparar también para morir. Y lo único que le puede dar sentido a ese sacrificio es que se eleve hacia lo que da razón a la vocación del soldado, que es defender su patria, que no solo es el suelo, no solo son sus hermanos, sino su historia, su tradición, su cultura, su identidad. Y defender también nuestra fe, la fe en la que nos formaron nuestros padres, la causa de Dios. Todo este contexto nos ubica a mediados de los años 70, en los momentos previos a marzo del 76 y del gobierno militar que desde entonces y por 7 años ocupó el poder en nuestro país. En menos de 10 años, las Fuerzas Armadas de Argentina les tocó vivir una guerra civil interna, subversiva, con guerrilla rural y urbana, en actos de terrorismo y violencia nunca vistos antes en la nación. 2 grandes grupos subversivos se destacaron. Montoneros, con raíces peronistas, que llegó a ser el grupo terrorista subversivo y guerrillero más importante del mundo por su número, por su organización, por su armamento. Y el ERP, de raíces marxistas y con vinculaciones con el radicalismo. En esos 7 años también nos tocó vivir el despliegue contra Chile en 1978, que casi nos lleva a una guerra que era de tipo regional, convencional, respondía a los parámetros de la guerra clásica en que nos habíamos formado
en el colegio militar, en la escuela de suboficiales, en los distintos institutos de formación. Y era para lo cual la mayoría de los militares y soldados nos habíamos preparado. Solo la intervención de su santidad Juan Pablo II evitó que se llegara a un derramamiento de sangre, pero estuvimos a punto de llegar a esa instancia. En esos 7 años también la guerra de Malvinas, guerra contra el inglés, potencia nuclear, insular, guerra con predominio de fuerzas de aire y de mar. Durante 73 días nuestro pabellón nacional ondeó en Puerto Argentino. Todavía nuestras islas no han sido recuperadas del usurpador. Y todo ello, como si fuera poco, con las Fuerzas Armadas en ejercicio del poder político. La dictadura siempre fue una institución con sus orígenes en Roma, surgida en la República, como una excepción de emergencia que llevaba a la necesidad de concentrar la suma del poder en una sola persona. Normalmente era el cónsul o un tribuno militar, a quien se le daban atributos por un tiempo limitado, no más de 6 meses, para que conjurara la situación, pusiera orden y devolviera el poder a la República. El soldado no está preparado, ni es su función asumir funciones políticas. Su naturaleza, que supone el ejercicio de la violencia, lo lleva a definir una situación enérgicamente, imponer orden, asegurar el objetivo y devolver luego el poder a las autoridades para que se hagan cargo de la cosa pública. La permanencia prolongada, cuando ya no se justifica, desnaturaliza la función y vacía de legitimidad el empeñamiento inicial. Todo esto, estas 4 circunstancias, en menos de una década. Y en ese año se evaluó como nunca antes la organización militar, porque ya no se trataba de juegos de guerra o de simulacros de combate, sino fue la experiencia de la guerra misma con toda su crueldad. Allí fue el empeñamiento de las Fuerzas Armadas, no solo sus hombres y material, sino también la doctrina y preparación técnica y mental con la que se había educado y preparado a lo largo de años. Y en ese punto se produjo el primer quiebre. Los estándares con que se medían los cuadros y organizaciones en los años de paz ahora se confrontaban con el desempeño real en el combate. Muchos que en los papeles eran los mejores no lo fueron en la emergencia. Otros que poco valían por su historial demostraron ser verdaderos guerreros. Otros simplemente cumplieron. Luego de la derrota de Malvinas y de la huida en 1983, gran parte del ejército quiso recluirse en los cuarteles y esconderse frente al escarnio de la sociedad. Las secuelas de la guerra contra la subversión y la derrota de Malvinas trajeron el desprestigio y el desprecio hacia lo militar. Muy pocos se pusieron al frente de la recuperación de la esencia y el honor militar. Uno de ellos, el coronel Seineldín, desde una comisión creada a ese fin, comenzó a malvinizar al ejército y luego a llevar el sentimiento de Malvinas a cuanto argentino se le cruzara. Y es que son las derrotas las que más enseñanzas dejan y donde el temple de una persona o de una nación se fragua para salir adelante. Clases de historia de Malvinas, para que se supiera por qué se luchó. Clases sobre experiencia de guerra, reconocimiento a los héroes caídos y vivos. Fue el primero en distribuir rosarios a quien se le acercaba, sea soldado o civil. Siempre defendió la espada y la cruz. Su figura, ya enaltecida como soldado ejemplar y héroe en las islas,
se volvió una molestia, tanto para muchos superiores militares como para el poder político, que ya había lanzado el enjuiciamiento a los militares por la guerra contra la subversión y también por la conducción en Malvinas. Ninguno de los cuadros en actividad en esa época podíamos estar ajenos a la crisis que se vivía. Dudo que alguien nos hubiera planteado este dilema vocacional, necesitar que se produzcan cambios producto de la experiencia reciente para mejorar la institución, sincerar la estructura militar, la formación de oficiales y suboficiales y hasta las relaciones de mando y obediencia, puestas a prueba en las mismas trincheras. Nada de eso sucedió. Se quiso esconder a los excombatientes, se quiso borrar de la historia y de la mente de los soldados de ese tiempo de experiencia dura y difícil. Y para peor, junto con el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas por las dos guerras, muchos mandos buscaron salvar su situación personal y permitir que subalternos fueran llevados ante los jueces. Todo esto se encontraba a punto de estallar a fines de 1986. Quienes éramos mandos medios y subalternos, teníamos compañeros que habían sido citados por la justicia y la institución no daba respuesta al pedido de exigir que se aplique el principio jerárquico. Este principio dice que el superior es el único responsable de las órdenes que imparta y de los actos que sus subordinados ejecuten en cumplimiento de esas órdenes. Y comenzamos entonces a plantearnos otras vías para impedir que se haga responsable a soldados por el solo hecho de obedecer órdenes legal y legítimamente impartidas. Todos hablaban y querían saber la opinión del coronel Zinedine. En ese entonces se encontraba en Panamá como agregado militar. Su voz era respetada por muchos. La respuesta que llegó decía que no estaban dadas las condiciones para un hecho militar, y esto chocaba contra la realidad que se vivía en los cuarteles, en donde oficiales y suboficiales eran citados a los tribunales sin ningún respaldo legal ni jerárquico. Terminó prevaleciendo esta urgencia a la prudencia que proponía el coronel. Así llegamos a Semana Santa de 1987. Desde el 15 de abril y hasta el 21 de ese mes se produjo una sublevación dentro del ejército, que aunque tuvo su epicentro en la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, se inició en Córdoba, con focos también en Tucumán, en Rospetec, Santa Cruz, en La Tablada, en Apóstoles, en Las Lajas, Neuquén, en Mercedes Corrientes. Pero todas las unidades del ejército argentino manifestaron que no reprimirían. El líder de aquel pronunciamiento, el teniente coronel Aldo Rico, jefe del regimiento de Apóstoles, Misiones, convaleciente de una operación en su columna, viajó a Buenos Aires y se puso al frente de la Escuela de Infantería. Pero quien fue el alma de ese pronunciamiento, respetado y con una gran personalidad y capacidad, fue el teniente coronel Gustavo Martínez Zuviría, el jefe de la plana mayor de la Operación Dignidad. Una de las características que tendría de aquí en adelante todos los levantamientos fue que solo actuaron oficiales y suboficiales. Y esa participación fue exclusivamente voluntaria. Quienes no querían plegarse fueron invitados a retirarse y a los soldados se los licenció. El objetivo, sintetizado en el comunicado que se emitiera en el puesto de comando de la Escuela de Infantería, aquí está una copia de esa, terminar con las injusticias y humillación que pesaban sobre las Fuerzas Armadas, que la existencia misma de las Fuerzas Armadas estaba en juego y comprometida
siempre y cuando sus hombres no dijeran basta a este atropello, una solución política a un hecho que era político como la guerra contra la subversión y la guerra de Malvinas, el cese de la persecución al personal subalterno y que los jefes del levantamiento serían los únicos responsables de lo sucedido. Algunas fotos de aquellos días en los blindados, varios de los jóvenes oficiales que estuvieron presentes en la Escuela de Infantería. La casi totalidad de los cuadros de oficiales y suboficiales que estuvimos en el levantamiento no teníamos ninguna causa ante la justicia. Dos momentos me vienen a la mente en esta ocasión. Uno, cuando se nos pidió a los integrantes del puesto de comando que dijéramos qué nombre se le pondría a la operación, y se definió que la llamaríamos Operación Dignidad. La otra fue en la conferencia de prensa y luego en la arenga final que diera el teniente coronel Rico antes de ser detenido, cuando dijo que todo lo hecho era un acto de amor al camarada. En un soldado duro y curtido en el combate, escuchar esas palabras parecía raro, pero ese era el sentimiento que animaba a todos los que nos pronunciamos en aquella ocasión. Él sabía, y todos los que allí nos encontrábamos, que era el fin de nuestras carreras militares. Los periodistas que fueron a la Escuela de Infantería pusieron el mote de carapintadas cuando vieron en los puestos de guardia a oficiales y suboficiales preparados para el combate. No fue un intento de golpe. Imposible pensarlo cuando el ejército estaba dividido y quienes actuábamos éramos mandos con jerarquías medias y subalternas. La escalada política surgió cuando ninguno de los mandos superiores del ejército estuvo a la altura de las circunstancias para proponer al poder político la solución a este problema que afectaba a todas las Fuerzas Armadas. Así lo entendió el presidente Alfonsín, y luego se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final. Todos acatamos lo que dispuso el poder político a través del Ministerio de Defensa. Luego de Semana Santa, aunque fueron relevados varios mandos superiores, quedó un grupo de generales y coroneles que continuaron en los cargos administrativos más importantes. A lo largo del año 87, ellos fueron desplazando a cada uno de los oficiales y suboficiales que habían tenido algún tipo de manifestación a favor de lo sucedido. Hasta la sospecha de haber simpatizado era suficiente para tomar medidas. De todos los confines del país llegaba al teniente coronel Rico y a quienes integramos la plana mayor la noticia de esta persecución. El poder político no fue ajeno a esta purga. Presionaba para que se nos diera un castigo ejemplar. Ese cuadro se completó cuando a comienzos de enero de 1988 llegó una citación para que se presentara a la justicia militar y luego seguiría el resto de quienes participamos en el levantamiento. De varias unidades nos llegaban noticias de que se estaban tomando medidas para reprimir en caso de nuevas sublevaciones. La acción de los nuevos jefes, que venían así orientados desde la superioridad, se dirigía principalmente a los oficiales para que controlaran a los subordinados y a los suboficiales. Ello comenzó a generar desconfianza dentro de los mismos cuarteles. Con la mayoría de los jefes ya desplazados de las unidades que tomaron la punta en Semana Santa, el margen de acción se redujo enormemente. La decisión de realizar un nuevo levantamiento se precipitó no por decisión propia,
sino porque llegó la información del desplazamiento de la Brigada Blindada 1 de Buenos Aires hacia Campo de Mayo para controlar cualquier tipo de amotinamiento. Ese fue el comienzo de Montecaseros, sede de un regimiento de infantería en Corrientes. No era la unidad elegida, no era el tiempo apropiado, no era la situación favorable, y la operación fracasó desde el inicio. Las unidades que se suponía adherirían fueron neutralizadas y los posibles sublevados detenidos. Solo una unidad de artillería en San Luis y el Aeroparque de Buenos Aires, tomado por un comando de Fuerza Aérea, se plegaron, y así, entre el 15 y el 18 de enero de 1988, se redujo la sublevación y los jefes, con Rico a la cabeza, detenidos y llevados presos a Magdalena. El modo en que se trató a los jefes detenidos y la persecución aún más visible contra quien simpatizara con los Carapintadas, la postergación de ascensos, nombramientos y designaciones de quienes debían ser los jefes naturales por mérito propio, favoreciendo a adeptos o confiables, todo ello respaldado por el poder político, profundizó la fractura interna. Cada vez venían más mensajes de oficiales y suboficiales que querían participar en cualquier tipo de operación y nos manifestaban que no reprimirían si había otro levantamiento. Los mandos del ejército pudieron haber aprovechado ese episodio para terminar con la humillación hacia las Fuerzas Armadas. Se limitaron solamente a una puja interna y perdieron otra oportunidad. Esto servía al poder político que quería eliminar al ejército guerrero y a los nacionales. Estos dos primeros pronunciamientos, liderados por Aldo Rico, podemos decir que estuvieron limitados a un cuestionamiento interno, a los mandos que pactaron con el poder político para solucionar primero su situación personal ante el juzgamiento por la lucha contra la subversión y luego para eliminar a quienes tuvieran tinte nacional. Con Rico y los demás jefes de Montecasero presos, la situación interna del ejército no se calmó. Por el contrario, se continuó la purga interna. Varios destacados oficiales y hasta suboficiales eran postergados o desplazados a otros destinos sin mando de tropa. Pero también eso coincidía con el regreso de varios guerrilleros y exiliados durante el gobierno militar que presionaban dentro de las organizaciones de derechos humanos para continuar con los juicios a militares, aún si contra suboficiales y de las más bajas jerarquías, en una suerte de revancha política luego de la derrota militar. Es ante este panorama que varios oficiales comprometidos con los levantamientos anteriores, encabezados por el teniente coronel Martínez Zuviría, pensamos en tomar contacto con el coronel Segnaltín, todavía en funciones en Panamá. La tarea no era sencilla, porque los levantamientos anteriores, además de haber terminado con la eliminación de varios de los mejores jefes y oficiales, había significado un alejamiento de lo aconsejado por el coronel, y la desconfianza lógica de éste hacía más difícil siquiera acercarse a su persona. Allí aparecieron varios amigos civiles, de confianza tanto con el coronel como con el teniente coronel Martínez Zuviría, que hicieron de nexo para exponer la situación que se vivía en ese tiempo, pedir su consejo y ponerse a sus órdenes. Ciertamente, si no hubiera estado Gustavo Martínez Zuviría, jamás hubiera aceptado el coronel recibir, escuchar y asumir un compromiso como el que tomó. La decisión del coronel Segnaltín también tenía otros fundamentos
que hasta entonces desconocíamos. Su estadía por 4 años en América Central lo habían puesto en el corazón del teatro de operaciones y la diplomacia del continente. La presencia de Estados Unidos en el canal, la cercanía de Cuba y de todo el fenómeno del narcotráfico y de la guerrilla le permitían tener una visión con una profundidad tal que los acontecimientos que estábamos viviendo en la socialdemocracia en Argentina cobraban una nueva y distinta dimensión. Los planes del proyecto de democracia lanzados desde Estados Unidos para el continente con la reducción de las Fuerzas Armadas estaban en ejecución. El avance de la narcoguerrilla y otros movimientos que atentaban contra los Estados-nación. Todo esto y la actitud franca de quienes se presentaron ante el coronel terminó convenciéndolo de que debía venir de regreso a nuestra patria, ponerse al frente de sus hombres y continuar la lucha. Y así se llegó a Villa Martelli. No sin inconvenientes, porque al coronel lo seguían constantemente en todos sus pasos. Las operaciones se iniciaron el 2 de diciembre del 88 y duraron hasta el 9 de diciembre, día en el que fue relevado el mayor Abete de su cargo al frente del Regimiento de Infantería 6 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Iniciado en la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, con la presencia de efectivos del Ejército y de la Prefectura Naval Argentina, luego de un intercambio de fuego de cañones y de morteros, toda una columna se desplazó desde Campo de Mayo hasta los cuarteles de Villa Martelli. Un escuadrón de tanques de Magdalena se sumó al coronel en ese lugar y allí se mantuvo la posición. Expresamente, el coronel no quiso avanzar dentro de la capital federal. No era su intención provocar un golpe de Estado. Y allí recibió el pedido de parlamentar del comandante de la Brigada Blindada 1, el general Cáceres. Todos los oficiales y suboficiales más antiguos en el lugar fuimos presentados al general. Reunidos en el aula de situación, nos escuchó y expresó que sería prenda de unión dentro del ejército. A solas, con los coroneles Seineldín, Tocalino y el teniente coronel Martínez Zuviría, dio su palabra de transmitir esto a los mandos y al poder político, de terminar con la persecución interna y de reinsertar a todos los oficiales y suboficiales que estuvieran con el coronel en la fuerza. El coronel Seineldín nos hizo formar a todos los efectivos bajo su mando, se los presentó al general Cáceres, los dejó a sus órdenes y se constituyó preso como único responsable por lo sucedido. En esos días, frente a Martelli, además de las tropas leales y de policía que rodeaban el cuartel, varias agrupaciones de izquierda se movilizaron y comenzaron a agredir a quienes estábamos allí. Francotiradores y grupos de choque hostigaban a las fuerzas hasta que tuvo que intervenir la policía y puso distancia para evitar que se produjera una masacre. Pese a que claramente la actitud asumida no buscaba un golpe de Estado, desde el gobierno y las fuerzas de izquierda tomaron la iniciativa de instalar en la sociedad que peligraba la democracia y que había que defenderla a toda costa. Esta escalada fue subiendo hasta que pocos días después, el 23 de enero del 89, una agrupación del MTP, continuadora del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, con contactos directos con el gobierno de Alfonsín, tomó por asalto los cuarteles de La Tablada en la madrugada de ese lunes 23. Llevaban consignas y panfletos como para hacer creer que se trataba de militares que respaldarían al coronel Seineldín y a Rico. Era parte de una maniobra que buscaba levantar al pueblo
denunciar un nuevo pacto peronista militar sindical. Menem, el coronel Zenendín y Lorenzo Miguel, y disponer un estado de sitio que suspendiera las elecciones en mayo del 89. La decidida defensa del cuartel, encabezada por su segundo jefe, compañero y querido amigo, el teniente coronel Fernández Cutielo, el control perimetral que hizo la policía luego de que mataran al comisario García, y la rápida llegada de efectivos militares que iniciaron la recuperación del regimiento permitieron terminar con ese ataque que dejó un saldo de 11 oficiales, suboficiales y soldados y policías muertos y 29 subversivos fuera de combate. En ese momento, al igual que en la lucha contra la subversión, al igual que en Malvinas, en el ejército se borraron las diferencias entre nacionales y liberales, profesionales y administrativistas. Todos respondieron a la agresión bajo una misma consigna. La grieta en esos días se cerró y hubo un solo corazón y una sola bandera. Y luego llegó el gobierno que asumió en julio del 89. Menem traía la imagen de Facundo Quiroga en su atuendo. Hablaba de la revolución productiva y de que la nación se pondría de pie con el impulso de las Fuerzas Armadas y los sistemas de producción para la defensa. Se le creyó, se crearon comisiones, se presentaron planes que avaló y firmó. Sus primeros mensajes hacia las Fuerzas Armadas contrastaban con las humillaciones del gobierno anterior. La muerte del general Cáceres, que ya era el jefe del ejército y garante del acuerdo de Bartelli, coincidió con la muerte del teniente coronel Martínez Zuviría. Y allí se profundizó el cambio con el gobierno de Menem y con los mandos militares del momento. La firma de los pactos secretos de Madrid a comienzo del 89 entre Inglaterra y Argentina constituyó la rendición definitiva de nuestra patria, sujetando el control del Atlántico Sur y de la Patagonia al inglés con el apoyo de su aliado Chile. Allí se inició también el periodo de relaciones carnales con Estados Unidos y apareció lo que se llamó el Plan Bush o el complot contra las Fuerzas Armadas de Iberoamérica. Todo este cambio violento de lo que se comprometiera a hacer Menem meses antes provocó el distanciamiento cada vez más profundo entre el coronel y todos quienes creímos en él y todos los que pensaban también en una república nacional y patriótica. Este distanciamiento llevó al encarcelamiento del coronel Zenendín, primero en La Pampa y luego en San Martín de los Andes hacia fines del año 90. Fue así como llegamos al 3 de diciembre del 90, la cuarta operación. Tenía varios objetivos ubicados en Capital Federal, en los alrededores de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos como una primera etapa. Las tomas de los cuarteles debían hacerse sin producir una sola baja, algo muy parecido a lo que ocurrió el 2 de abril en Puerto Argentino. Solo participaron cuadros, oficiales y suboficiales del Ejército y del Grupo Especial Albatros de la Prefectura Naval. Los objetivos iniciales se lograron con éxito, menos la recuperación del coronel Zenendín en San Martín de los Andes. Una serie de acontecimientos llevaron a que se frustrara lo conseguido en un primer momento. La muerte del segundo jefe y el oficial de operaciones de Patricios cuando ingresaron de noche, sin uniforme, disparando y matando a un suboficial, provocó una respuesta que terminó con la muerte de los tres. La muerte del sargento Verdes en el edificio Libertador por el disparo de un francotirador cuando ya había dispuesto su actitud
el capitán Breide, la muerte del soldado Gómez en Gualeguaychú, alcanzado por un disparo accidental de otro soldado, la acción de francotiradores que provocó bajas no solo en militares, sino también en civiles, como fue el caso del periodista Carnota. Todo ello fue aprovechado para desacreditar a los sublevados y alentar una represión que se hizo a sangre y fuego. Más de 1000 hombres caímos presos. La orden inicial fue fusilar a los cabecillas. El hecho de que algunos estuviéramos lejos de Buenos Aires y debían trasladarnos a Capital, y la intervención que tuvo el Vaticano mediante la gestión del expresidente Frondizi, evitó esa pena, pero se sucedieron actos de humillación y represalia personal y física como nunca antes se había visto dentro del ejército. El respaldo de Estados Unidos a Menem, con la visita de Bush, 2 días después del levantamiento, profundizó la eliminación interna de cuadros simpatizantes, tanto de la conducción militar, liderados por Balsa y avalados por los cuadros superiores que con su silencio apoyaron su gestión, como del poder político que de allí en más se usó el término cara pintada para justificar cualquier aberración que sucedía en el país. Se nos acusó de estar vinculados con el atentado a la Embajada de Israel, a la AMIA, que estábamos relacionados con los piratas del asfalto, con la banda del Gordo Valor, con la banda de los comisarios. Cualquier desmán era bueno y era pretexto para ponerle a ello el mote de cara pintadas. Fuimos casi los únicos condenados por este tipo de hechos dentro de la fuerza que nos hicieron cumplir toda la condena. El indulto del presidente Duhalde al momento de entregar el poder en mayo del 2003 no fue por una gracia hacia el coronel y quienes todavía teníamos pena por cumplir, sino para liberar a los presos del MTP. Pero todo este duro tiempo de prisión fue para todos los detenidos, oficiales y suboficiales, un tiempo sumamente positivo en el crecimiento personal y como grupo humano. La cárcel fue al mismo tiempo cuartel, claustro y lugar de oración. Se mantuvo una disciplina, no ya de grado o de cargo, sino de autoridad genuina, de legítimo ascendiente. Se dieron cursos de capacitación, sea en computación, en oficios, en adiestramiento físico. Se escribieron libros, se escribieron artículos y se mantuvo el rezo diario y la comunión. Se predicaron retiros dentro de los pabellones. Fue un tiempo de valorar las familias y el esfuerzo que hacían, de valorar a los amigos que se acercaron para brindar su apoyo y ayuda cuando todo estaba en nuestra contra. En especial de conocernos más entre nosotros y apreciar a los camaradas civiles y militares que se encontraban en el exilio o prófugos. Cada noticia que de ellos nos llegaba era un estímulo para el alma. Así fuimos forjando una amistad, una hermandad que nos llega hasta hoy en día junto a nuestras familias. La solidaridad de la institución no estuvo presente para con nosotros ni para con nuestras familias. En especial, no lo estuvo para con nuestros cuadros subalternos, nuestros suboficiales, quienes tenían sus familias viviendo en cercanía a los cuarteles de los cuales se habían sublevado. Pero fue también tiempo de levantar las banderas de la patria, agobiada por la decadencia moral y espiritual, por la corrupción, por la entrega vergonzosa, por renegar de las raíces, de la tradición, de la identidad que nos enorgullecía. Y con la creación dentro de la cárcel del Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana, nos pusimos en contacto con todo el país y con hermanos iberoamericanos.
una comunión de origen, de historia, de lengua, de religión, nos hermanaba, como también los problemas y males que nos estaban llegando y que nos imponían, tanto de adentro como de afuera. Así, junto con amigos de todas las provincias, era frecuente el contacto con amigos de México, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay y de tantas otras naciones. El coronel Seineldín, ya desde el 1990, con una visión profética, nos adelantaba los desafíos del nuevo milenio y los peligros que sacudirían las raíces más profundas de nuestro ser, las culturales y espirituales. El nuevo orden mundial, la indiferenciación de sexos, las políticas de exterminio de la población en este nuevo neomaltusianismo del aborto, la esterilización, el estímulo a la homosexualidad, el castigo a la procreación, la destrucción de la verdad por el relativismo, la posverdad, la conjunción del marxismo con el liberalismo, ambos de origen materialista, el hedonismo y el placer por sobre lo virtuoso. Todo parecía fantasía en ese tiempo y todo se ha ido concretando en el tiempo a una velocidad y alcance que hoy nos sume en una confusión y desconcierto. Y esta realidad, que es verificable tanto en el mundo como en nuestra región, lo es mucho más en nuestra patria, que pareciera haber perdido su rumbo y su vocación de ser nación. Esa oración que los católicos recitamos desde principios de este siglo: queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común, es un ruego, una súplica ante algo que se deshace en nuestras manos como arena en el mar. Por eso, los Carapintadas somos creyentes, creyentes del Dios que nos insufla la fe, creyentes que con nuestra fuerza solamente nada podemos, creyentes de que todo esfuerzo por el bien común, por el hermano que sufre, tiene un sentido y tendrá su recompensa, creyentes de la promesa que el mal no prevalecerá y que contra malicia, milicia, creyentes de que por haber sido consagrada esta tierra a Dios y a la Virgen, no solo por sacerdotes o por acólitos, sino porque nos dieron esta patria y nuestra independencia, siempre estará su presencia y su auxilio. Y creyentes también de que si hace 200 años hubo hombres y mujeres, soldados y sacerdotes, hombres comunes que quisieron ser nación, hoy también hay corazones que ansían una nueva independencia, sin duda de toda dominación extranjera, pero también de la degradación, de la decadencia, de la crisis moral y espiritual, a que nos vienen llevando apátridas y amorales con el silencio de muchos argentinos. Y Carapintada también es el varón que defiende a capa y espada su fe, su nombre y su familia, el honor de la mujer con caballerosidad, el valor de la palabra. Y es la mujer, ese ser maravilloso que siendo y pudiendo ser infinitas cosas, sabe que su don más preciado es el que la emparenta con la creación y trae al mundo sus hijos, los cría y los educa. Y es el joven que, pudiendo tener un futuro promisorio fuera de esta tierra, elige echar raíces aquí, seguir siendo parte de la historia de esta nación. Y es el hombre común, culto o inculto, de la ciudad o del campo, que cada día se levanta mirando al cielo y a sus manos y reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de Él. Esto es lo que entiendo por ser Carapintada hoy, quien resiste, quien no se entrega, quien defiende su fe, sus creencias, su tradición, sus valores, quien siente ese llamado a servir a Dios y a la patria
desde el lugar que le toque. Y todo eso con alegría, que es algo que nos distingue, porque sabemos de quién es la victoria final y que bien vale esta vida estar librando el buen combate. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Brillante, muy clarificador. Es un gran honor para este ciclo haber contado con su participación. Quiero un fuerte aplauso a todos que tuvieron Bien, Pedro. Muy bien. Gracias, Pedro, gracias. Gracias por tu tiempo, Pedro. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo ¡Viva la Rey! patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Dios y patria. ¡O muerte! ¡Vamos, los caras pintadas! Recuerden que el próximo viernes esperemos que no haya inconveniente con el enlace. El Rodolfo Fito Barrio a la 1 de la mañana de Croacia se va a sumar a este ciclo y va a hablar sobre lo que se intentó hacer como la maniobra exterior de la operación Virgen de Luján o de los Caras Pintadas, si se quiere. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Pedro, una consulta. Gracias, Pedrito. Pedro, ¿lo conocía al teniente coronel Antonio Escaduto? Al teniente coronel Antonio Escaduto. No solo lo conozco, los conozco, lo respeto y lo quiero entrañablemente. Él fue mi defensor militar cuando nos pidieron la pena de muerte Sí, señor. en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Tengo una deuda de honor que espero pagarla en el otro mundo con el querido amigo y camarada. Sí, ha sido tío de mi ex señora, por eso lo conocí en la jornada ya de abril del 87. Gracias. Un recuerdo para él. Gracias, Pedro. Un abrazo muy grande desde Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, igual. No guarden jamás el betún. Aunque parezca mentira, será por el color de la piel, pero nunca usé betún, nunca me pinté la cara. Ya, se ve que